Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Aún en estos tiempos de cuarentena, en lo que nos toca es hablar de correr, Damián Cáceres, y también hablar de otras cosas. Andas, ¿cómo va todo? Preparar un programa muy especial, deseado hace mucho tiempo, y si hay algo positivo dentro de esta coyuntura triste, es que hoy podemos dialogar desde Buenos Aires a España con alguien a quien esperábamos que viniera a Buenos Aires para poder llevarla a la radio, ¿no? Pero bueno, esta posibilidad que nos permite la aplicación Zoom, que la hemos mencionado varias veces, hoy nos va a permitir dialogar con una referente, una histórica, ¿no? Así es, Damián. Nosotros siempre hablamos de este espacio nuestro como un fondo largo, una charla con tiempo, y me había notado, la queríamos llamar hace mucho tiempo por su historia con el atletismo, la queríamos llamar no hace tanto como referente. Recuerdo en uno de los maratones de Buenos Aires, Marita Peralta me la presentó como diciendo, ¿sabés quién es ella, no? Como estaba presentando a la referente, y la podríamos haber llamado hace muy poquito cuando alguien batió su récord. Marcela Gómez batió el récord en el maratón de Sevilla, y la queríamos llamar porque imaginábamos que iba a estar contenta, porque alguien que ama el atletismo siempre quiere que el deporte evolucione. Bueno, la tenemos que llamar ahora por otra cuestión, pero vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de la historia, porque es Griselda González y es sinónimo de maratón en la Argentina, y hoy, por estas horas, también es sinónimo de esta lucha tan terrible que se está librando contra el coronavirus. Griselda, muchas gracias, un placer para Damián y para mí tenerte al aire en Mejor Correr. ¿Cómo estás? Hola Dani, Damián, muy bien aquí. Bueno, sí es verdad que me enteré de la maratón, de que había logrado batir mi récord. Hombre, digamos la realidad, siempre esperamos que tarde un poquito más, pero bueno, llevaba muchos años esa marca y era hora de que se batiera, porque eso indica que el atletismo en el país está evolucionando. Claro. Ese es el punto. Sabemos de muchos récords aquí en la Argentina que permanecen, no sé, los 800, el mismo maratón masculino con Antonio Sí, Sirio, los 800 de el Luis Migueles, 10.000. que ellos quieren que se superen. Pero, Griselda, la verdad es que con Damián decíamos, queríamos empezar por el presente, por lo que estás viviendo. Vos llevabas 10 años ya trabajando en España, donde estás radicada en una residencia de ancianos, pero no dudaste, apenas empezó toda esta cuestión del coronavirus, en sumarte como asistente de enfermería en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. ¿Nos podés contar cómo estás viviendo esta situación? ¿Qué es lo que estás experimentando en estas horas? Bueno, yo estuve cuando terminas el deporte te tienes que reciclar. Hay gente que continúa vinculado directamente al atletismo, como entrenadora, bueno, de una u otra forma. Yo, sin embargo, eh, cuando estaba en Argentina, trabajaba en un hospital, era técnica laboratorio, pero con los años, cuando acabé mi carrera deportiva, quise vincularme también sobre esa disciplina. Lamentablemente no pude homologar la titulación y bueno, hice un curso y me metí en el mundo de las residencias. Llegué a ser jefa de planta durante un mogollón de años, pero hace como 2 años quise seguir formándome y entonces me decidí en hacer auxiliar de enfermería. También es verdad que teniendo una edad tienes la capacidad mental de hacer otra carrera más larga, pero si te quieres enfocar al mundo del trabajo, pues las cosas como son, eso te limita. Entonces, pues bueno, el año pasado la acabé y con paciencia digo, bueno, ya iré echando currículum, ya veré la situación de entrar a un hospital, clínica, que era mi objetivo. Pero claro, nadie esperaba a nivel mundial esta catástrofe del coronavirus. Entonces, pues bueno, se necesitó, supongo que en Argentina y en muchos países también, gran cantidad de profesionales sanitarios y no sanitarios, porque esto no solamente se lleva a nivel sanitario, también necesitas limpiadores, mantenimiento y un montón de cosas más para que todo el mecanismo funcione. Entonces, pues bueno, cuando me llegó bueno, la notificación de varios hospitales para a ver si podía empezar a trabajar, no lo dudé y dije, pues sí, efectivamente, dejé mi residencia con mucho pesar porque había estado trabajando, me habían tratado siempre muy bien, pero era hora de buscar otros retos. Y esto del COVID-19, pues era un reto muy importante
y bueno, sin miedo ninguno, pero con mucho respeto y precaución, me puse a trabajar como auxiliar de enfermería en un hospital que casi el 90% está dedicado hoy en día al COVID-19. Te toca Damián. de cerca, lógicamente porque estás en España, ¿no? Precisamente. Sí, en Eh, Madrid. ¿Fue la decisión más compleja que te tocó después de haber dejado el atletismo? Digo, la comparo, tal vez si se me permite, con tu decisión en su momento, que lo vamos a hablar tal vez más adelante, de representar, de sacarte la remera argentina y ponerte la de España. ¿Esta fue la decisión más compleja que te tocó en tu vida? No, no, la decisión de correr por otro país es muchísimo más dura que esta situación. De decisión me refiero. Esta decisión la tenía clara. Aquella me costó mucho más. Mirá vos, claro, porque en definitiva, a ver, vos sentís que esto era tu deber, o sea, por eso te resulta tan natural. Lo otro quizás evaluaste otras cuestiones, es así. Exactamente, esto es algo que yo quería, es decir, yo me metí en el mundo de la sanidad tanto para enfocar sobre esta situación o la situación que se dé. Tú cuando empiezas a trabajar en un hospital puedes trabajar en oncología. Por ejemplo, mi práctica yo la hice en cardiología y luego me tocó en oncología pediátrica. Y me asustaba mucho ir a oncología pediátrica, ver niñitos de 1 año, de 3, 5 años enfermos de cáncer me asustaba mucho, pero sin embargo fue una experiencia súper buena, súper mejor que en cardiología, porque los niños te enseñaban mucho. Entonces, tú tienes que estar preparada para en un hospital ir al sitio que te manden. Y puede haber sitios muy malos, es decir, de gente muy malita, como puede ser sitios de consulta que sean más del día a día. Entonces, la situación nunca era, y menos un virus que a la gran mayoría de la población asusta porque no se conoce, porque se contagia mucho, porque, bueno, dado los números que se dan a nivel global, da respeto. Pero no, la decisión de trabajar en el hospital no me resultó difícil. Perdón, Damián, Griselda, me llegó mucho una frase que dijiste, trabajaste en pediatría y los niños te llegan mucho. Esta enfermedad afecta mucho más al otro extremo, a los Sí, mayores. sí. ¿Qué es lo que te está enseñando de los mayores esta situación? Leí un testimonio tuyo en estas horas, vos justamente hacías referencia donde decías, vas un día y te encontrás con que hay un número de muertos y para vos no son un número, para vos es Amparo, es Francisco, es César, que han muerto, pero ¿qué te enseña, así como antes te enseñaban los niños, de los mayores en esta situación que estás viviendo hoy? Bueno, las personas mayores son también muy agradecidas, pues tú entras, se da una particularidad en esta situación y muy especial, que los pacientes no están acompañados por la familia, ni pueden estar acompañados por la familia. Y las notificaciones que reciben es o a través de su teléfono o que le mandan que un paquete, pero eso es creo que es lo más duro de esta situación para que es paciente. Yo me imagino estar internada y sin el apoyo de mi marido, de mis hijos, tiene que ser bastante duro. Entonces, lo que tú haces es cuando entras a hablar, bueno, haces tus tareas y hablas con ellos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver cómo vas evolucionando. También ves a la contra, ves gente que a lo mejor el otro día lo dejaste muy bien y hoy está muy mal. Entonces, pues bueno, te enseña un poco de que a acompañarles en la soledad y que no son números. Yo siempre digo que los que trabajamos diariamente no son números, son personas, tienen una cara, tienen un rostro, un nombre. Y entonces, pues bueno, hoy por ejemplo se dio de alta un señor y wow, se fue emocionado y dándonos las gracias. Entonces, esas cosas te reconfortan. ¿Cómo haces para cortar, digamos, ante esta situación extrema y para no involucrarte? Porque suele criticarse a los médicos, sobre todo tengo familiares médicos que no se involucran afectivamente porque su vida, digamos, la especialización que sea, indica eso, no sé, cardiólogos, oncólogos, que tengo familiares. Para ellos, lo he hablado, es fundamental no involucrarse afectivamente. ¿Cómo haces para desengancharte y continuar con tu día y con tu vida? Pero eso no es la experiencia de ahora, eso lo tengo la experiencia de 10 años en residencia. En residencia tratas con personas
de 70 y mucho a casi 100 años, 90, 90 y tantos. Te recuerdo que España es uno de los países que el índice a la edad mayor son muy mayores, la proporción en la población de personas mayores es muy alta. Entonces tú tienes en la residencia gente de 80 y tanto, 90 y tanto, que compartes continuamente, que empatizas con ellas, que bromeas, que les conoces, que son casi familia. Pero en el momento que fallecen, sientes cariño, sientes nostalgia, te duele, pero eres capaz de cerrar la puerta, ¿me entiendes? Y yo creo que eso lo he aprendido trabajando en residencia, porque allí te puedes encariñar mucho, pero por edad, los años que viven no son tantos. Hay gente que a lo mejor yo he estado 10 años y hace 8 años están 8 años conmigo continuamente, pero hay otras personas que están mucho tiempo y generalmente te encariñas porque son muy habladoras. Bueno, es otro trabajo totalmente diferente al hospital, es más cercano. Y yo creo que al ser más cercano, a tener empatía, pero a la vez tú eres consciente de la edad y las multipatologías que tienen, sabes que en un momento determinado, bueno, se irán. Entonces creo que eso, el poner una puerta, no lo he aprendido ahora, la aprendí con los 10 años de experiencia en la residencia. Recuerdo que la primera vez que vi una señora fallecida en la residencia, yo tenía una semana. Y eso sí que me impactó, porque yo venía a un mundo del deportivo que esas cosas no las había visto jamás. Inclusive trabajando en un hospital, yo trabajaba en el laboratorio, entonces tampoco la había visto. Pero creo que con los años vas asimilando la situación porque también asimilas el hecho de que trabajas con personas que tienen multipatologías y que tienen una edad avanzada. Entonces, pues, ya te digo, hoy por hoy eres capaz de empatizar, pero cierra la puerta. Le ves la imagen, generalmente le recuerdas, pero no dejas que eso te obsesione el día a día. Griselda, imagino que estarás muy informada de lo que sucede en la Argentina. Muchos decimos aquí que ustedes en España y también en Italia, dos tierras tan cercanas a nosotros por los orígenes incluso, nos sirven casi como el diario del lunes, es como si estuviéramos leyendo lo que nos puede pasar. De lo que estás viendo, ¿te parece que son las medidas correctas que se están tomando aquí? Sí, hombre, la cuarentena que la hizo mucho antes, estuvo súper acertada porque creo que es lo más efectivo, porque eso logra que la gente no contagie, ni te contagien ni tú contagies a los demás. Entonces, es súper importante, y yo lo he recalcado, de quedarse en casa. Bueno, es un grito mundial, quédate en casa, no salgas. Hoy, por ejemplo, he venido de trabajar, porque trabajo por la mañana, y me sorprendió porque la policía y la Guardia Civil, en la salida de Madrid, en la carretera a La Coruña, justo hay una parte que se abre, que es un carril, digamos, es el carril de la carretera normal, pega 2 carriles más. Ahí y tengo una foto y me sorprendió la cantidad de vehículos que había. Porque como la gente tiene mucha segunda residencia, y no me cabe duda que habrán pillado a más de uno y multado a más de uno, porque me sorprendió, digo, esperas un evento, la policía haga sus controles y lo advirtió, pero no esperaba tanta cantidad de coches. Griselda, la verdad, dijiste antes de empezar que te va bien hablar, una expresión española. Imagino que también te hace bien porque es una catarsis, pero yo quiero decirte, antes de escuchar un temita musical muy rápido nada más, porque justamente lo que te quiero decir es que es un placer escucharte y estás siendo una tremenda cronista de una situación muy dramática, pero que al mismo tiempo, por la forma en que vos lo contás, tranquiliza de saber que hay gente que se está ocupando como vos. Hacemos una brevísima pausa simplemente para escuchar el tema. Imagino que tu tiempo de corredora no se usaba a correr con música y los atletas no corren con música, pero sí sabemos que hay música que te gusta y es eso lo que vamos a escuchar ahora y volvemos lo más rápido posible porque te va muy bien hablar y a nosotros nos hace muy bien escuchar.
Y aquí estamos en Mejor Correr, charlando con Griselda González, maratonista, pero también asistente de enfermería. Cuando decimos maratonista, decimos representante argentina en varios Juegos Olímpicos en Barcelona 92, allí participó en los 10.000 metros, 20º lugar consiguió. 4 años después, en Atlanta 96, 19ª, terminó en maratón, ya su distancia. En Sydney 2000 volvió a correr los 42 kilómetros, pero en ese caso representando a España. Ya hablaremos de eso porque nos ha dejado ahí una puerta abierta a charlar. Pero aquí estamos, Griselda, haciendo este fondo largo, compartiéndolo con vos, y se me ocurre, después de dar todos estos antecedentes tuyos, preguntarte, ¿para qué te ha servido esa experiencia de ser maratonista en esto que estás viviendo? ¿Tenés una manía de relacionar con el deporte las situaciones? Es más fácil relacionar esta situación con una guerra, pero cuando uno la relaciona con la actividad deportiva, la puede relacionar con un maratón. ¿Para qué te ha servido el maratón a vos, tu experiencia como maratonista, en esto que estás viviendo ahora? Bueno, el deporte profesional, cuando lo realizas, lo haces en cuerpo y alma. Es decir, te enseña que eso es para lo que trabajas y para lo que le dedicas las 24 horas del día, al margen de que tengas familia. Pero es como un trabajo puntual que tienes que hacer mañana, tarde y noche. Y esto el deporte te enseña a que lo que estás haciendo ahora lo tienes que hacer igual de profesional. Es decir, te dedicas de lleno a ello, intentas hacerlo lo mejor posible y cada día ir perfeccionándolo para hacerlo todavía mejor. Yo creo que ahí radica lo que te enseña el deporte con la profesión que hagas, de que si has sido perfeccionista y has intentado mejorar cada día más en una disciplina, en tu trabajo intentas hacer lo mismo. No te digo que vas a ser el mejor, porque el mejor no es como el deporte o la maratón que dices, este tiene tal marca, este tal, y tú vales según la... A nivel mundial, lamentablemente, tú cuando haces maratón o una carrera en esta, vales según la marca que haces. Eso lo he tenido toda mi vida. Pero sin embargo, aquí, como somos tantas, no hay un barómetro que te indique quién es mejor que otra. Solo a una persona tú dices, bueno, voy mejorando, voy haciendo mejor las cosas. Y yo me veo desde que empecé a trabajar ahora que estoy mucho más suelta, que sé hacer mejor las cosas. Y hoy, por ejemplo, cuando he venido, le he dicho a Jesús, hoy me he encontrado bien, porque me he notado suelta, me he notado que manejo la situación, y pues eso es lo que te enseña el deporte, a Hablas, evolucionar y evolucionar hacia adelante. hablas de soltura y recién mencionaste a Jesús. De hecho, quien nos esté viendo este programa a través de YouTube, va a aparecer que Griselda, la imagen de Griselda, tiene el nombre de Jesús. Jesús es tu marido. Sí. ¿Cuánto tiene que ver Jesús en esta actualidad tuya para que te involucres en el Puerta de Hierro? ¿Y cuánto tuvo que ver Jesús en tu vida en España? Bueno, Jesús ahora, por ejemplo, siempre que tomo una decisión, hombre, cuando tomas una decisión, consultas con tu pareja. Mm. Y realmente, en sopesando, ellos te va a decir sí, no, pero básicamente un 80%, un 90% depende de lo que te va a decir tu pareja para tomar una decisión. Pues bueno, cuando llegó el momento de dejar en la residencia, se lo consulté y no tuvo ninguna duda. Déjalo, déjalo, hazlo, entra en el hospital. Así que nada, tuve el 100% de su apoyo para empezar esta aventura. Y a Jesús lo conocí a finales del 91, pero como amigo, así, después me lo presentó, me lo cruzaba entrenando y luego en el 92 me lo presentó Marcelo Cascabelo, el corredor de Marcelo Cascabel. pentáculos, que Aprovechamos para entrenaba mandarle un conmigo. gran saludo a Cascabelo, querido Sí, Marcelo. ayer estuve hablando con Margarita, la mujer de Manolo. Está Sí. encantadora, súper bien. Bueno, hombre, con la edad que tiene, con sus achaques, pero bueno, me encantó, estuve un montón hablando con ella y les mandaré vuestro saludo. Me preguntaba Damián cuál tiene que ver en tu vida en España y demás, y nos gustaría Ah, bueno, conversar un poco de eso, eh, cómo fue aquello. sinceramente yo vine a España con Norma Fernández y nuestra idea era, es que en Argentina, no voy a ser humilde, ganaba todo, pero las marcas que hacía eran mediocres, vamos a hacer la realidad. Yo siempre pongo el punto en la i. No, nunca he sido de decir, ¡buah! No, ganabas, pero las marcas eran mediocres. Entonces, no nos da para ir a un Juegos Olímpicos.
y solo compitiendo con gente mejor lograrás mejorar tus marcas. Entonces vinimos a España para intentar mejorar y es así que ambas hemos batido nuestro récord. Ella en 800-1500 que se dedicaba, yo me dedicaba al 10.000 y maratón. Entonces, pues esa fue nuestra intención, estar, hacer la mínima, ir a los Juegos de Barcelona y regresar posteriormente a Argentina, porque yo allí no tenía la idea de emigrar ni de quedarme en España. Mi idea era ir a intentar hacer unas marcas para poder ir a unos Juegos Olímpicos, que mi ilusión después de verlas en los periódicos que miraba, Seúl 88, y de ahí nació mi ring de querer ir. Y bueno, realmente, hombre, las cosas como son, porque yo pongo siempre la verdad por delante. Hicimos mínima B, porque ahora hay una mínima sola, pero antes había una mínima A y una mínima B. Una mínima A que era, digamos, las mejores de las mejores, y luego había otra mínima exigentes, pero que eran más de las personas de atrás. Nosotros logramos hacer las mínimas B. Yo bajé el récord argentino de maratón en 2:37, que estaba en 2:39, la mínima de 2:35, la realidad. Entonces, pues bueno, logré 2 marcas. Luego, mejor no hablar de este tema de las Olimpiadas 92, porque da para largo, da para un programa entero, pero lo dejamos aquí. Entonces luego ya conocí a Jesús y ya me casé y me quedé aquí. Tocás un tema importante que lo teníamos apuntado. ¿Qué pasó y qué te pasó en esas Olimpiadas? A ver, yo te digo yo te doy mi versión porque lamentablemente en Argentina cuando sucedió eso, nadie me llamó, me pidió la versión. Es más, mandé una carta que como era larga, la cortaron. Y lo que quería decir a lo que dije, dista un mismo, pero ahí lo dejo. Entonces, y luego yo estaba en España, no había regresado a Argentina, y lleno de los programas de televisión, pero claro, cuando el periodismo serio es el que contrasta una información, coge a una involucrada y a la otra involucrada y las enfrenta, ¿no? Te digo cómo fue. Yo había hecho la mínima B en 10.000 maratón. Mínima B, Mínima B, 10.000 en maratón. Entonces, ¿qué pasó? Yo llamé a Argentina porque yo quería ir a Barcelona 92 en maratón. Por eso corrí Londres, hice 2:37 batiendo el récord argentino. Hice en Argentina y en maratón a Londres tengo que correr un 10.000 en el Iberoamericano de Sevilla a mediados de julio, que se puede encontrar 30 y tantos grados en Sevilla. Ya me dirás tú lo que es un 10.000, ¿qué tiene que ver un 10.000 con entrenar un maratón? Está bien. Luego, a posteriori me entero porque la otra persona involucrada había estado lesionada. Entonces, la única opción que tenía de hacer la marca eran los americanos de Sevilla. Pero ¿qué pasa? En esas fechas, las inscripciones a los Juegos Olímpicos estaban cerradas. Tú sabes que las cierran en junio, por ahí cierran los Juegos, cierran la inscripción. Entonces, ¿qué pasó? Inscribí a mí 10.000 maratón. Con la idea, luego tú tienes una semana que puedes rectificar o rectificar a un atleta. ¿Qué pasó? Yo como soy muy lista, entrenaba a las 5 de la tarde con 40 grados en Madrid en junio y julio, haciendo series a las 5:30 de la tarde. Cosa que me fui a Sevilla con 30 grados y hice récord argentino. Que no se lo esperaban, porque no se lo esperaban con 30 y tantos grados que iba y la humedad que hacía en Sevilla. Entonces quedé subcampeona, que tirando toda la prueba me ganó en el último 400 la récord sudamericano, que era la Oliveira, que era la brasileña, que tenía 1 minuto y pico menos que yo, 32 minutos tenía, 10.000. Entonces me ganó en el último 400. Pero yo hice récord argentino y subcampeona. ¿Qué pasó? La otra involucrada hizo récord argentina y quedó subcampeona. Fenomenal, su actuación fue fenomenal. Pero el hecho es que no lo hizo a tiempo. Entonces, tenían que decidir porque había X plaza entre ella o yo. Pero eso a mí no me lo dijeron.
Entonces dijeron, no, va a ir ella. Va a ir ella porque está en mejor forma, porque no sé qué, no sé cuánto. La cuestión, la mejor forma porque las dos quedamos subcampeones, las dos hicimos récord. La cuestión es que yo estaba inscrita. Entonces, cuando llegó el momento, había, creo que el Comité Olímpico, no sé quién tenía que mandar los papeles, yo creo que el Comité Olímpico, porque los que hacen las inscripciones, como llegaron a decir algunos pseudo periodistas, que a mí me escribió mi entrenador en los Juegos Olímpicos, ya me dirás tú el conocimiento que tiene del deporte mundial, entonces tenían que llegar los papeles y no llegaron. Y no llegaron. Los Juegos Olímpicos empezaron un viernes y a mí me llamaron un domingo. Griselda, ¿quieres ir a los Juegos Olímpicos? Si me llaman un domingo, ¿por qué te llaman? Porque yo estaba inscrita. No necesité que me inscribiera cuando fueron los Juegos Iberoamericanos. Yo estaba inscrita antes. Lo que pasa es que los muy, no voy a utilizar las palabras, utilizaron una estrategia, una estratagema de diciendo, esta semana, si esta actúa bien, la quitamos y ponemos a la otra. Que fue realmente, y yo te doy los datos como han sido. Así fue la circunstancia. Es decir, la gente dice, ¿cómo es que es posible que fuera yo y no fuera ella? Porque yo estaba inscrita y ella no. Lo que pasa es que en una semana quisieron cambiar mi plaza, mi inscripción por la suya. Nos llegaron los papeles y los Juegos Olímpicos son muy serios. Esta fecha tienes para poner los papeles. ¿No llegan? No hay, no te dan otro plazo. Y eso fue lo que pasó. No hay más. Que yo había hecho 2 marcas, que estaba inscrita, que se la jugaron. Si a mí me hubiesen dicho, cuando yo llamé en abril, si Griselda vas al maratón, no le hubiese permitido esta jugada. Pero la CADA jugó con eso, de que yo hiciera mal los iberoamericanos, ya me dirás, yo quería ir al maratón. Y luego tenían la cara dura de decirme, yo pensé que ibas a correr en Barcelona los 92, los 42. ¿Cómo voy a correr los 42 si había entrenado a full un 10.000 para poder ir a los Juegos? Eso es mi versión, te digo. Y lo dejo ahí. ¿Y la otra persona involucrada quién era, Griselda? ¿Qué? La otra persona involucrada, ¿quién era? No, prefiero no hablar porque... ¿No volviste a tener diálogo con ella? No volví a tener diálogo con nadie. Es decir, no. Pero ¿sabes lo que me enseñó eso? ¿Sabes lo que me enseñó eso? Que hay algo que a lo mejor yo he sido toda mi vida y que eso me enseñó a superar. Dije, en los próximos Juegos Olímpicos no voy a decir la palabra, pero voy a ir con la mínima A. Y en los Juegos Olímpicos de Atlanta hice 2.32. La mínima era 2.35. Pero yo hice 2.31.44. Pero no te pierdas que llamo a Argentina y me dicen que me piden hacer la mínima de 2.32.00. Es decir, ya no me pedían 2.35, me pedían 2.32. Y así suma y sigue y entenderás por qué he cambiado. Cambié en su momento. Resulta imposible no pensar en Antonio Silio, Dani, ¿no? Lo que le pasó en los Panamericanos de Mar del Plata. Digamos, a veces esas cuestiones burocráticas, decisiones, no sé, en Barcelona 92, el jefe de la misión olímpica era el general Ernesto Álvarez. Estaba hablando de un militar. Pasó una época abismo, ¿no? Y resulta imposible, lo mencionaste, pensar en Cascabel, no pensar en Antonio Silio, que decidieron irse del país porque querían ser mejores, básicamente, y fue lo que pasó a vos. Tal cual. Y eso se vincula después tal vez con tu decisión de nacionalizarte, ¿o no, Griselda? Desde luego, he vivido muchas y supongo que, bueno, al final dije, yo soy atleta, no soy dirigente, yo no estoy en esto para pelearme, para seguir peleándome. Yo estoy aquí para hacer marcas y tener las cosas más fáciles. Tú me pides una marca, yo la hago y voy, no hay más. No hay esos chanchullos, como dices. Aquí lo está claro. Tú haces una marca, estás en las 3 mejores, vas. Claro. Tú haces la marca, eres la cuarta, no vas. Y es así de simple. Esa es la objetividad del atletismo, ¿no? Que nos guiamos por marcas. Griselda, nos quedó más que claro también por qué aquella decisión fue mucho más difícil que esta, y esta
tiene que ver con lidiar con el coronavirus, nada menos, pero nos ha quedado claro y para nosotros es un orgullo que hayas tenido el espacio para contarlo así. Como lo contaste, se te notaba que salía del corazón. Escuchamos un tema muy rápidamente, ni siquiera lo vamos a escuchar completo porque tenemos mucho más para preguntarte y queremos hacerlo en la última parte del fondo largo. Estamos compartiendo, Damián, un fondo largo con Griselda González. No sé cuántos pueden decir esto, ya volvemos. Y aquí seguimos con Mejor Correr. Nosotros sí usamos mucho el reloj, Damián, hasta para el programa, a ver cuánto duran nuestros bloques y demás, y estamos compartiendo este hermoso fondo largo con Griselda González, que nos ha llevado a su ritmo, y la verdad que es un placer. Griselda, hablamos al principio de que, bueno, este año se batió, en realidad en los últimos tiempos se batió récord, ese récord que tenía tanto tiempo. ¿Cómo fue que te enteraste y qué fue lo que sentiste ese día? Bueno, como te digo siempre que las nuevas tecnologías te mantienen al tanto de todas las noticias en el momento. Y como siempre me informo, puede que no corra, pero siempre me informo de los resultados de las maratones más importantes y sobre todo las que ocurren en España. Y Sevilla es una de las más importantes últimamente. Entonces, pues bueno, vi los resultados y me había batido el récord, pero bueno, como todo atleta quieres que él aguante, pero yo la felicito, quiere decir que el atletismo argentino va evolucionando y que hay chicas que están corriendo muy rápido. Ya como anteriormente te he dicho, las marcas que se corrían en mi época no son las mismas que ahora. Entonces, es bueno que las corredoras hayan mejorado mucho en las distancias. Y el año pasado esta misma chica, que había hecho 2:34, igual que Dayana me parece, que también había hecho 2:34 en Adidas, que son marcas, bueno, que ya se van acercando a cierto nivel y que les permite ir a campeonatos, bueno, con un cierto margen. Sí, sí. Zelda, de ese día de María Cristina Gómez al año 97, cuando vos en Turín hiciste el récord argentino. Me voy un poco más atrás en el tiempo, a tus orígenes. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Quién te marcó el camino? ¿Cuándo te diste cuenta que el atletismo era tu vida? Bueno, yo empecé en los intercolegiales. Antes en Argentina existían las competiciones entre colegio o en el mismo colegio, ¿no? Entre los estudiantes. Así empecé. Luego conocí a una chica que hacía atletismo, pero no me quería llevar a donde ella entrenaba, que era el Colegio Los Curas. Al final la convencí, fui y allí había dos entrenadores, uno que se dedicaba más que nada a la pista y había cantidad de niños, pero cantidad impresionante de niños. Y luego estaba el ruso Sandoval, que tenía un grupo más reducido de gente mayor o más grandes y que se dedicaba al fondo. Entonces, pues él me vio correr, se me acercó y me dijo, ¿qué te gusta? Digo, a mí me gusta correr porque, hombre, ahora tenemos mucha información del atletismo, todas las disciplinas, pero yo no tenía ni idea de lo que era un 3000 a lo que era una media maratón, ni idea. Yo solo me gustaba correr. Digo, correr. Y me dijo, ¿quieres correr con nosotros? Sí, y ahí empecé en el Colegio Los Curas bajo la disciplina del ruso. En ese momento estaba Nacho Padua también, ¿tuvo algo que ver Nacho Padua con vos? Nacho apareció, como Nacho es más joven, apareció unos años más tarde. No, yo estaba con Roberto Lima, con Chaparro, con un grupo de chavales que ahora ya no corren. Ajá. Vos sabés, Griselda, que antes llegó al origen, antes habíamos estado hablando de cuándo se batió el récord, mucho antes hablamos de todo lo que viviste en aquellos Juegos Olímpicos tan traumáticos, entonces vamos yendo y viniendo en el tiempo, pero hace relativamente poco, en una de las ediciones más recientes del Maratón de Buenos Aires, vos estuviste aquí. ¿Y qué fue lo que te encontraste? O sea, ¿qué fue lo que viviste y cómo viviste aquello de estar aquí en un mundo parece diferente, parece renovado del maratón en la Argentina? Hombre, no solamente, bueno, yo fui a la Maratón Adidas porque cuando voy a González Catán, que es mi ciudad, coincido con Nacho, íbamos a entrenar juntos y él iba a competir igual que un grupo de sus atletas. Entonces decidimos, pues bueno, ir, porque era un evento importante y me gustaba ver el ambiente
y cómo se desarrollaba. Realmente, pues bueno, la organización lo vi muy buena, muy a nivel internacional, sin nada que envidiar a nadie. Vi que había muchísima gente, mucha gente, pero también veo que hay, como sucede también aquí, hay mucho nivel por delante y queda un dique seco en el medio y luego está la gente que, bueno, que hace otro tipo de... Y la organización, la cantidad de gente, el ambiente fue espectacular. Hombre, nada que ver a cuando yo corría en Argentina, que éramos contados los que hacíamos maratones en inicio. Imagínate que yo, mi primer maratón la corrí en el 88, que fue el maratón Adidas. Sí. ¿Y seguís Y corriendo ha llovido. actualmente, Griselda? ¿Seguís corriendo actualmente o lo ves de costado? Estuve 2 años casi prácticamente entrenando, pero entrenando muy poco, mantenimiento, porque entre una fractura que tuve en el hombro y en el brazo, luego me puse a estudiar y soy muy disciplinada cuando hago las cosas y realmente cuando hago las cosas soy muy competitiva. Entonces quiero sacar buenas notas, entonces le dedico mucho tiempo a lo que hago si es algo que me gusta. Entonces, pues entre la rehabilitación del brazo y más las horas que dedicaba al estudio, pues bueno, no tenía mucho tiempo. Pero ahora sí, que me recibí en diciembre y ahora sí, intento entrenar más días. Aunque debo decir que la disciplina ahora me cuesta, porque como no tienes objetivos, es más arbitrario. Bueno, hoy salgo a entrenar, bueno, estoy cansada, pues a lo mejor no. Antes no me lo planteaba. Es otro momento, otra circunstancia y es otra forma de afrontar la carrera o el correr. Y Griselda, recién mencionabas que tenía que ver con tu época, el maratón, que vos tu primer maratón fue en el 88, con Daniel siempre recordamos cuando recomenzó todo el maratón aquí en Buenos Aires, un centenar de corredores apenas. ¿A qué atribuís esa atracción por la distancia, por el maratón, esa atracción popular por correr el maratón? Hombre, yo creo que es un poco algo que se fue llevando, no es algo puntual que ha salido rápidamente, sino que es algo que se ha dado paulatinamente durante mogollón de años. El CIME, vamos, la punta es la maratón de Nueva York, el punto de partida, donde se vieron reflejados todas las demás maratones. Entonces, todos querían imitar, todos querían llegar a tener una maratón con el nivel de organización, con el nivel de los deportistas que iban, con las marcas que se hacían y sobre todo que había carreras maratón. Entonces yo creo que es como todo, tú haces una carrera y el maratón de Buenos Aires lleva muchísimos años y no es lo mismo hace 30 años que lo que es ahora. Entonces eso ha sido progresivamente y también a nivel de marcas, porque antes a lo mejor era más local o sudamericano, traían gente de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, era más local, digamos, sudamericano. Ahora te traen gente, muchos africanos, y eso que hace que las marcas sean estratosféricas, muy buenas. Y también una cuestión, que yo fue lo que hice cuando vine a Europa. Si conoces que es mejor que hace que tú mejores. No puedo dejar de recordar 2014 cuando Mastroianni ganó el maratón ganándole a un keniata en los últimos kilómetros. Estos días repasaba el video de aquella hazaña que después lo llevó en 2015 a la medalla, ¿no? En la medalla en los Sí, Juegos el Panamericanos de Panamericano. Toronto. Claro. ¿Te dan nostalgia a vos cuando ves esas imágenes o no? No, a lo mejor siento nostalgia en el sentido que me gustaría haber vivido en esta época, haber conocido en esta época, haber sabido lo que hubiese podido dar en esta época, pero no con un sentido de envidia, sino con un sentido de reflexión, porque antes corríamos de una forma o competíamos de una forma y ahora es diferente. Inclusive se tiene un gran nivel aquí a nivel mundial, lo digo, pero el atletismo ha flojeado mucho a nivel europeo, por ejemplo. Ya no tienen los corredores italianos, los franceses, los alemanes, Claro. incluso los ingleses. El mediofondo inglés o el mediofondo español, que todavía más o menos se mantiene, era de los mejores del mundo.
Y sin embargo, el medio fondo inglés prácticamente, no digo que haya desaparecido, no tiene la calidad de los años 80, 90. Y lo mismo los alemanes. Antes un alemán en un 5000 no había quien le ganara en el último 400. O el fondo portugués, o el fondo mexicano. Es decir, hay muchos países que el atletismo ha ido mermando en cuanto a resultados. Y luego ha florecido, bueno, o se terminó de demostrar que el continente africano es una gran potencia. Y una gran potencia no solamente en calidad, sino en cantidad. Porque no es que uno te hace 2, 3, es que te hacen un montón. Y cuando piensas que en tu época el récord del mundo era 2,7 y ahora hacen 2,2, 2,3 como si nada, pues bueno, que es un abismo. 30 segundos, un minuto en un maratón es un abismo. Entonces, pues el balance que haces es que se ha mejorado muchísimo, muchísimo. La chica, yo vi una cosa que me impresionó, fue el 10.000, la final del 10.000 femenino de la Olimpiada de Brasil, que que ganó hizo 29-17, me parece. Y yo le decía a Jesús, si esta chica hubiese tenido una liebre, baja de 29 minutos. Eso es la hostia, bueno, perdona las presiones, la hostia. En una chica que corra en 29, inclusive yo le hubiese dado menos de 29 con una liebre, porque lo que corrió el último kilómetro, los últimos kilómetros fue impresionante. Y de todas las carreras, mira que soy maratoniana, pero todavía me queda en la retina la carrera de la ganadora del 10.000 de Río. Una cortita, Dani, permíteme, fue el tema de África, lógicamente, y el tema del dopaje, el tema del doping, ¿no? España ha tenido grandes operaciones vinculadas con el antidopaje. ¿Cómo lo viviste vos en tu época de atleta y cómo lo vivís hoy? Hombre, mira, aquí yo, como cuando era argentina, solo me hacían en competiciones, porque vas a las competiciones. Aquí puede ser una carrera que creas que es una carrera popular, te hacen un control, es decir, no tiene que ser necesariamente una internacional para que te hagan un control. Pero luego, cuando estaba becada por España, al hacer las marcas, estuve becada, yo iba a entrenar a la Blume, bajaban y me decían, Griselda, tienes doping. Y inclusive me llamaban por teléfono y decían, dentro de media hora estoy en tu casa, y me hacían doping en mi casa. Es decir, pues bueno, echa la ley, echa la trampa. Sí. Tramposos hay en cualquier sitio. Pero sí se persiguió y sí las personas que teníamos ciertas marcas estábamos controlados. No digo todos, pero en mi caso y en el caso que conozco así de mi estilo, sí. Es verdad que en España la Guardia Civil ha estado involucrado en muchos procesos. Lo que pasa que luego, bueno, aquí la justicia es lenta y pues hay muchos temas legales y bueno, no es lo mismo investigar que se llegue a un hecho de justicia o a los tribunales. Y a nivel mundial, bueno, tenemos hace muchos años cuando el COI persiguió, bueno, el COI fueron tapado muchos casos de ocultación de doping. En Rusia, que en las últimas Olimpiadas no le querían hacer, no les dejaron competir. Y bueno, yo creo que son ahora con el Salazar y todo su grupo de todas las marcas, de las marcas estratosféricas que hicieron. Bueno, mientras no den positivo, siempre decimos lo mismo, mientras den positivo, ahí están las marcas. Se comprarán y realmente había algo más. También yo recuerdo hace muchísimos años con Marianne John, en la época de los 90, ¿te acuerdas de ella? Una corredora de 100, espectacular, una chica que hacía unas marcas por debajo de 11 segundos, 10:50, 10:70, porque bueno, el récord estaba lo tiene 10:49, que lo tiene Jackie Joyner, me parece, o una de ellas. Y bueno, pero se acercaba mucho y era espectacular. Claro que luego, cuando dejó a su entrenador, ella y su grupo, el entrenador cogió la jeringa y dijo a la UADA, esto es lo que se están tomando. Claro. Y fue porque dejaron a su entrenador, si no, habían pasado cantidad de controles, habían ido cantidad de campeonatos y no había pasado absolutamente nada. Entonces, pues bueno, es una carrera, es como el galgo que corre a la liebre.
Hay días que la pillan y días que no la pillan. Y así es esto. Yo creo que es un tema recurrente y que muchas veces la ciencia está por encima de lo que son los laboratorios. Entonces, siempre va a haber algo que no se vea o que no se descubra o que tarden más años en verse, ¿no? Entonces es un tema bueno, que ha afectado los chinos en la época de los 90 cuando aparecieron con esa marca 8.6, creo que es el récord del mundo de 3.000 de mujeres, pero que no solamente eso, es que en esa misma carrera no sé si 7 tías batieron el récord del mundo. Entonces, bueno, esas cosas sorprenden y llaman mucho la atención. Entonces, pues bueno, yo veo bien y yo creo que es importante que se persiga, porque si corremos todos en igualdad de condiciones. Y si no, que hagamos una carrera de profesionales que quieran ir al límite y una carrera de gente profesional que se dedique a esto, pero que vaya limpio. Pero eso es sueños, porque no se va a dar. Bueno, pero está bueno que referentes como vos lo expresen. Nosotros con Damián y con todo el equipo de Mejor Correr, obviamente nos adherimos a eso. Y nos ha sido, recién mencionaste la palabra libre, ha sido una libre de lujo, Griselda, para nosotros. Nos ha llevado a tu paso en este fondo largo. Ahora yo te voy a pedir que bajes un segundo al ritmo nuestro y a 5.20 el kilómetro para hacer un fondo de 32, más o menos, 5.30, Damián, por ahí, tranquilo, muy tranquilo. Es la última pregunta que te hago y tiene que ver con algo que para nosotros es siempre un desafío, es el running y el atletismo y el running. ¿Le sirve, le ha servido el running al atletismo? ¿Le puede servir? Sí, el running le puede servir, siempre que esté bien dirigido y sabiendo bien el objetivo que quieren obtener. Porque de las carreras populares y de la visión y la visualización de las carreras importantes, salen atletas. Es decir, uno sale a correr, porque he visto correr a Silio, que he visto correr a Marita, he visto correr a Romarino. Entonces, un referente. Las carreras populares generan mucha cantidad de gente y generan mucho dinero. Pero voy a poner un poco, que muchas carreras populares no ponen premiación para los profesionales y los profesionales deben vivir de algo. Y si algo es justamente, no les costaría nada poner 3 o 5 premios femeninos y masculinos, le dan la posibilidad al profesional de que pueda ingresar cierto dinero y poder realizar su actividad. Y ellos seguirían ganando dinero. Y eso en el contexto de la organización. Ahora, como es un estilo de vida y no solamente genera a nivel de corredores, también yo creo que promociona otras cosas y otros valores hoy en día que son muy importantes. Griselda, ha sido un placer para nosotros compartir este fondo largo contigo. Todo lo que hemos recorrido desde tu presente como una luchadora contra este coronavirus que nos afecta a todos globalmente, como referente del atletismo y también como motivadora. Para nosotros sos una inspiración. Así que muchísimas gracias por compartir este tiempo. No, muchísimas gracias a vosotros. Y la próxima vez me pongo una mordaza y les dejo hablar a vosotros. Por favor, Damián, que hable Griselda. ¿Para qué vamos a hablar nosotros, Damián? Exactamente, no. Ellos son los que saben. A ver, lo voy a resumir así. Si habla alguien como Griselda, mejor callar, pero siempre mejor correr. Chao, Griselda, gracias. Adiós, muchísimas gracias a vosotros. Adiós.